Entonces, vamos a empezar a ver ahora proteínas, aminoácidos, péptidos de proteínas, que obviamente es una de las biomoléculas más importantes que ustedes se van a encontrar en el trabajo como bioquímico, ¿no es cierto? Son responsables de una tremenda cantidad de funciones y por lo tanto saber cómo funcionan estructuralmente el detalle químico, el detalle estructural, es súper relevante para que ustedes puedan después sobre eso construir un conocimiento más sólido sobre las funciones que tienen. ¿Okay? Se van a encontrar que muchas veces precisamente su función está relacionada con algunas características estructurales que les permiten funcionar de esa manera. En otros casos es solamente un sitio activo, un grupo, una serie de grupos, funciones químicas que están dentro del polímero que permiten, ¿no es cierto?, hacer su actividad catalítica, por ejemplo, que es una de las más comunes, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sepamos bien, cuando hablamos de una proteína o de un péptido, a qué nos referimos, cuáles son los detalles estructurales de este tipo de moléculas, ¿ya? Entonces, así como definición, podríamos decir que los péptidos y las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces de amida. Ustedes ya conocen los enlaces de amida, ¿no es cierto? Son enlaces que se producen, o la función química amida es cuando tenemos un grupo carbonilo unido a un átomo de nitrógeno. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que tenemos aminoácidos, que son compuestos que son ácidos carboxílicos y que tienen un grupo amino en el carbono alfa. Por eso se les llama comúnmente como alfa-aminoácidos o ácidos alfa-aminocarboxílicos. Y estos alfa-aminoácidos, ¿no es cierto?, pueden formar enlaces a través de funcionalización amida entre la amina de un aminoácido con el ácido carboxílico de otro. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy repitiendo esta forma de enlace entre un grupo amino y un grupo carboxilo del otro lado, obtengo un polímero. ¿Okay? Puede ser un polímero relativamente pequeño, de 10 o 12 residuos, ¿no es cierto?, que se le conoce también como péptido o polipéptido, pero también pueden ser aminoácidos, ¿no es cierto?, polímeros muchísimo más grandes que pueden tener hasta 4000 aminoácidos unidos unos con otros de alguna manera. Vamos a ver que hay otras maneras también de unir estas cadenas, etc. ¿Okay? Entonces, pero desde el punto de vista químico, esencial, están los enlaces peptídicos, ¿no es cierto?, que son estos enlaces amida. ¿Okay? Algo interesante que es importante considerar es que los enlaces amida son hidrolizables, al igual que los enlaces éster. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que yo bajo condiciones, por ejemplo, de catálisis ácida o básica, yo puedo adicionar una molécula de agua al enlace, rompiendo el enlace y reconstruyendo el grupo carboxilo y el grupo amina que había originalmente en los aminoácidos. Entonces yo puedo tomar un aminoácido y hidrolizarlo completamente, romper todos los enlaces peptídicos y obtener una sopa de aminoácidos. ¿Okay? Esa es una forma, por ejemplo, de poder calcular cuál es la proporción de los diferentes aminoácidos que tiene un péptido. ¿Okay? Ustedes toman el péptido completo, lo hidrolizan completamente, y después, por ejemplo, con un análisis tipo HPLC, cromatográfico, ustedes pueden ver proporcionalmente cuántos aminoácidos de cada tipo había. ¿Okay? Ahora, ¿qué define el tipo de aminoácido? Los aminoácidos van a distinguirse no por la presencia del grupo carboxilo o del grupo amina, que todos la tienen, ¿no es cierto?, es parte de la estructura básica del aminoácido, sino que de lo que se conoce como el residuo, que es lo que está después del carbono alfa. ¿Okay? Entonces el carbono alfa tiene el grupo carboxilo por un lado, el hidrógeno, el grupo amino, y tiene un residuo. ¿Okay? Entonces este residuo, que sería el carbono beta y más allá,
¿no es cierto? O derechamente un hidrógeno, como en el caso de la glicina, ustedes van a tener, ¿no es cierto?, diferentes aminoácidos. ¿Okay? Y van a tener diferentes nombres. Aquí aparece el nombre, aparece la abreviación, que puede ser, ¿no es cierto?, de este tipo o con letras. Y al lado aparece la abundancia en la que se encuentran en los sistemas biológicos, que nosotros los podemos encontrar normalmente. ¿Okay? Hay algunos que son más comunes que otros, o sea, más abundantes. Entonces, hay diferentes formas de clasificarlos, si queremos clasificarlos en grupos, ¿ya? Por ejemplo, una clasificación es por las propiedades físicas precisamente de estos residuos. Aquí hay aminoácidos que son de cadenas alifáticas, partiendo del hidrógeno, ¿no es cierto?, pero por otras cadenas como metilo, isopropilo, sec-butilo, etc. ¿Okay? Sec-butilo isobutilo. ¿Okay? Entonces, estas cadenas distintas, ¿no es cierto?, aunque tienen ligeras diferencias, esencialmente le confieren una capacidad apolar al residuo y por lo tanto al aminoácido. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos en consideración porque después, cuando el polímero, ¿no es cierto?, se tiene que arreglar tridimensionalmente, la polaridad de los grupos va a estar relacionada con precisamente cuáles son estas conformaciones, estos movimientos que va a tener el polímero y van a ser más estables. ¿Okay? Van a haber algunos que van a tener grupos OH, como es el caso de la serina y la treonina. Van a haber otros que van a tener átomos de azufre, específicamente un tiol en el caso de la cisteína y un tioéter en el caso de la metionina, un metil tioéter. Vamos a ver que en el caso de la cisteína, la presencia del tiol permite la formación de enlaces disulfuro, que es una segunda forma de enlace formal que pueden tener los aminoácidos dentro de una estructura proteica. Los aminoácidos con grupos OH son relevantes porque tienen la capacidad, primero son polares por tener un grupo OH, y segundo tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esta capacidad de formar puentes de hidrógeno puede también entregarle una orientación específica de menos energía a una proteína. ¿Ya? Luego hay algunos aminoácidos que tienen algún tipo de propiedad ácido-base, por ejemplo, pueden ser acídicos. ¿Ya? Pueden tener un CH2 carboxilato, en el caso del aspartamo o el ácido aspartico, y pueden tener, ¿no es cierto?, este CH2 carboxilo en el caso del glutamato. O sea, se distinguen en una extensión adicional de la cadena de carbonos. ¿Okay? También hay aminoácidos que tienen grupos finales amida, ¿ya? Que son la misma idea, el mismo aminoácido acídico que había originalmente, pero en donde se reemplaza el grupo carboxilo por un grupo amida, perdón. ¿Okay? Estos compuestos son amidas de aminoácidos acídicos, pero no son acídicos en sí. Los acídicos son estos porque tienen el carboxilato. Estos no son acídicos. ¿Por qué hago la relevancia con respecto a la propiedad ácido-base? Porque vamos a ver después que cuando analizamos, digamos, las propiedades ácido-base del polímero en su totalidad, nos vamos a dar cuenta que la capacidad de captar o de entregar un protón de los diferentes residuos impacta en la capacidad que tiene el polímero completo de tener cierta carga formal dentro de una solución acuosa, por ejemplo, a diferentes pH, ¿ya? Lo que se conoce como el punto isoeléctrico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos aminoácidos que son básicos, es decir, que tienen la capacidad de captar un protón, y por lo tanto están basados esencialmente en una amina. Tienen la lisina, que tiene esta cadena con una amina al final, y tienen la arginina con esta estructura también nitrogenada, que tiene la capacidad de captar protones, ¿ya? Hay otros que se conocen como aminoácidos aromáticos o que tienen benceno. Está la fenilalanina, que tiene un fenil acetil, ¿no es cierto? Un CH2,
y está la tirosina, que es la misma molécula, pero que tiene un OH en posición para. ¿Okay? También está la prolina, que también tiene capacidad ácido-base, es una amina, y otros que tienen algún tipo de heterociclo, compuestos que tienen, ¿no es cierto?, tienen ciclos nitrogenados, como la histidina y el triptofano. ¿Okay? Algunos de estos compuestos, particularmente los que tienen nitrógeno, en sus residuos son importantes en la biosíntesis de otros compuestos, por ejemplo, metabolitos secundarios, que tienen nitrógeno. Normalmente el nitrógeno viene de un aminoácido. Entonces, por ejemplo, los alcaloides, que son precisamente los metabolitos secundarios que se les llama así por tener un nitrógeno, ¿ya? Se clasifican como metabolitos secundarios nitrogenados. Muchas veces captan ese nitrógeno en la biosíntesis a partir de algún tipo de aminoácido. Entonces, se habla de alcaloides derivados del triptofano, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hay una cierta clasificación biosintética que se puede realizar en ese sentido. Ahora, si miramos un poquito más de cerca la estructura de los aminoácidos, nos vamos a dar cuenta que tienen una cierta, un cierto parecido con los carbohidratos de cadena más corta, ¿ya? Específicamente el gliceraldehído. ¿Ya? El gliceraldehído es una aldosa, es un aldehído que tiene un OH en la cadena, ¿no es cierto?, en el carbono que sigue. Y los aminoácidos, en vez de tener un aldehído, tienen un grupo carboxilo, y en vez de tener un OH, tienen un grupo amina. Y en vez de tener el CH2OH, tienen el residuo. ¿Okay? Digamos, aparte de la glicina, que tiene un hidrógeno como residuo, todos los demás aminoácidos son quirales. Y la razón es porque vamos a tener un centro que va a ser el carbono alfa, que va a tener el carboxilo por un lado, el amino por el otro, un hidrógeno y un grupo R, que si es distinto de hidrógeno, genera, ¿no es cierto?, 4 grupos distintos sobre ese centro, y por lo tanto ese centro se hace asimétrico. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener la posibilidad de tener ambos enantiómeros como aminoácidos. ¿Okay? Ahora, la denominación que se utiliza normalmente es una denominación antigua que también es la misma que utilizamos para los carbohidratos, que es la del parecido con el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. ¿Okay? Entonces, uno puede tomar el D-gliceraldehído y colocarlo, ¿no es cierto?, en parecido con un aminoácido, colocar el ácido carboxílico arriba, el grupo residuo abajo, y el grupo amino, colocarlo en proyección de Fischer y ver hacia qué lado queda, y nos damos cuenta que vamos a tener un aminoácido que tiene el grupo amino a mano derecha, igual que el D-gliceraldehído tiene el OH a la derecha, y a ese aminoácido se les conoce como D-aminoácidos, o aminoácidos de la serie D, y L-aminoácidos a los que tienen el grupo amino al otro lado. ¿Okay? Entonces se usa la misma denominación. Ahora, en las proteínas existen aminoácidos que son solo de una serie. Los invito a que averigüen cuál de las dos series es la que se encuentra de forma natural, ¿ya? Pero en principio uno podría generar proteínas que son la imagen especular de otra proteína en base a que esos aminoácidos que se utilizaron fuesen los enantiómeros, los de la serie contraria. ¿Okay? Es como una dimensión aparte, podríamos decir. Ahora, desde el punto de vista físico-químico, hay una característica que tienen los aminoácidos, ¿no es cierto?, que es muy particular, y es que al tener un grupo carboxilo y un grupo amino en la misma estructura, tienen la capacidad de comportarse como switteriones. ¿Ya? ¿Qué son los switteriones? Los switteriones son moléculas que, teniendo cargas, pueden tener una carga neutra, pero contienen grupos ionizados dentro de su estructura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo,
en el caso de los aminoácidos, nosotros vamos a tener el grupo carboxilo y el grupo amino. Pero los pK, es decir, las constantes de acidez o de basicidad que tiene cada uno, hacen que a pH 7 podamos tener el ácido carboxílico como carboxilato, es decir, que a pH 7 el carboxilo perdió su protón, pero el grupo amino, a ese mismo pH 7, capta un protón. No tiene por qué ser el mismo protón, uno como que mentalmente como que lo considera como si fuese el mismo, digamos, pero pueden ser protones que vienen de diferentes partes de la solución. El tema es que dentro de la misma estructura vas a tener un grupo carboxilo, por un lado, con carga negativa, y un grupo amino con carga positiva. ¿Okay? Entonces, si yo ahora me muevo en el pH de este aminoácido, yo voy a poder cambiar la protonación de los grupos dependiendo de la constante de acidez o de basicidad que tengan. ¿Okay? En realidad vamos a hablar siempre de la constante de acidez porque la constante de basicidad es otra forma de expresar lo mismo, digamos, numéricamente. Entonces vamos a hablar siempre de constante de acidez. Entonces, dependiendo de las constantes de acidez de los grupos que tienen propiedad de ácido-base, y dependiendo del pH que tiene la solución en la cual están, vamos a tener que este suited ion puede estar neutro, aunque cargado. Eso es lo interesante. La carga formal es cero, pero está digamos, cargado, porque tiene grupos cargados. Puede estar con carga positiva, por ejemplo, a pH 0, en donde yo protoné el ácido carboxílico y protoné el grupo amino, o puedo tenerlo con carga negativa, cuando desprotoné el carboxilo y desprotoné el grupo amino por tenerlo a un pH lo suficientemente básico. ¿Okay? Entonces, así son los Sweeter-John, y ahí hay una característica interesante. Ahora, el tema se pone mucho más interesante cuando empezamos a considerar de que que los aminoácidos, ¿no es cierto?, no son tan interesantes cuando están solos. Son mucho más interesantes cuando están unidos unos con otros, formando enlaces peptídicos. ¿Okay? Ya, aquí, en esta tablita que está acá, ustedes van a ver el aminoácido, la constante de acidez. Fíjense que aquí se habla solo de constante de acidez del ácido carboxílico que tiene el aminoácido, del grupo amino que también tiene ese aminoácido, pero también de la cadena lateral. ¿Okay? Entonces, algunos aminoácidos, que son los que tienen propiedad de ácido-base, que tienen grupos amino o grupos carboxilo, tienen la capacidad de tener una constante de acidez. ¿Okay? Otros, como los que tienen un grupo alquilo, por ejemplo, o un grupo aromático, el grupo aromático que tiene un OH sí tiene propiedad de ácido-base. Nos vamos a ver un poquito más adelante. Tienen una constante de acidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiece a generar ácidos, digamos, péptidos o proteínas, voy a empezar a generar enlaces entre ellos. ¿Ya? Y ese enlace que se genera ocupa un ácido carboxílico de uno con un grupo amino del otro. Cuando se forma el enlace amida, ese ácido carboxílico que estaba originalmente ya no existe, el grupo amino que estaba al otro lado tampoco existe, y pasan a formar el enlace peptídico, que es una amida, que no tiene propiedad de ácido base. ¿Okay? A pH de lo que estamos hablando acá. ¿Okay? Por lo tanto, ese compuesto, digamos, ahora solamente tiene propiedades de ácido base por el carboxilo, por la punta en donde el carboxilo está libre, y por la amina de la punta en donde la amina está libre. ¿Okay? Y de las cadenas laterales que están entre medio. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo donde está solamente la histidina. ¿Okay? Uno de los ácidos carboxílicos, o sea, perdón, uno de los aminoácidos que va a tener un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Va a tener el ácido carboxílico, va a tener el grupo amino, como todos los aminoácidos, pero también va a tener un grupo
con propiedad ácido-base, porque tiene un nitrógeno que se puede protonar. Si yo me voy a la tabla y busco la histidina, me voy a encontrar, lo voy a marcar aquí, tenemos ahí la histidina, y la histidina tiene SPK del carboxilo, SPK del amino y SPK de la cadena lateral. ¿Ok? Ya. Entonces, podemos hacer un análisis de lo que le sucede a la molécula a distintos pHs. ¿Ya? A mí me gusta hacer ese análisis de forma ordenada, desde un pH súper ácido hasta un pH súper básico. ¿Ok? Y ir visualizando qué le sucede a cada uno de esos grupos que están en la molécula a medida que el pH va cambiando. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy a un pH superácido, como por ejemplo el pH 0, yo voy a tener todos los grupos en su forma protonada. ¿Cuál es la forma protonada? Va a depender del grupo. Si es un carboxilo, la forma protonada es la que tiene el protón y por lo tanto está como ácido carboxílico. La forma desprotonada de ese ácido carboxílico es el ion carboxilato. ¿Okay? Si en el caso de las aminas, la forma protonada es la amina NH2 más un protón, es decir, NH3 más. Esa es la forma protonada. Y en este caso pasa lo mismo. Aquí tengo un nitrógeno que está libre, y este nitrógeno que está libre capta un protón y pasa a tener una forma NH más. ¿Okay? Ahí lo que yo hice fue protonar todo. Y yo protono todo porque estoy a un pH que es el pH más ácido. ¿Ok? Entonces, ahora empiecen a visualizar como que están haciendo una titulación. Están empezando a agregar base a la solución. ¿Ok? Y de a poco empiezan a cambiar el pH de la solución. ¿Cómo sé yo cuál de estos tres es el que va a cambiar primero? Y va a pasar a su forma desprotonada. Lo veo a través de los diferentes pKs, los valores de pK que tiene cada uno de los grupos. Entonces, que un ácido carboxílico tenga un pK de 1.82 significa que a un pH de 1.82 van a estar en equilibrio la forma carboxilo y la forma carboxilato. ¿Okay? Cuando estoy por debajo de 1.82, voy a tener voy a tener una preponderancia de la forma. Acuérdense que esto es un equilibrio, ¿ya? Hay muchas moléculas de un lado, muchas moléculas del otro. ¿Okay? Entonces yo tengo un equilibrio. Eso es una constante de equilibrio. Por sobre 1.82, la constante de equilibrio, ¿no es cierto?, empieza a llevar a que haya una preponderancia de formas desprotonadas, porque me estoy pasando a un pH más básico. Cuando estoy por debajo de 1.82, tengo una preponderancia de iones ácido carboxílico, o sea, de grupo ácido carboxílico. Entonces, si yo miro los tres grupos, a pH 0, yo estoy por debajo de 1.82, por debajo de 9.17 y por debajo de 6.04. Y por eso el carboxilo, la amina y la cadena lateral, todos están protonados, porque estoy por debajo de sus pKs. Cuando yo empiezo ahora a aumentar el pH, el primer pK con el cual me voy a encontrar va a ser el del ácido carboxílico. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que cuando yo rebase el 1.82, es decir, pase desde de pH 2, va a empezar a aumentar la concentración del lado del equilibrio que está desprotonado, ¿no es cierto? Porque voy yendo hacia pHs más básicos. Entonces el primer grupo que se va a desprotonar, según esto, es el carboxilato. Y aquí ustedes lo ven, el carboxilato está desprotonado, pero mientras yo no llegue a estos otros pKs, entonces no voy a empezar a generar cambios en estos de acá. ¿Ok? Entonces, entre 1.82 y el que sigue, que es el 6.04, yo voy a tener
una preponderancia de la forma desprotonada del carboxilo y las formas protonadas de las aminas, ¿ok? Que se da más o menos a pH 4, entre medio de los dos. Cuando yo me empiezo a acercar al 604, se empieza a establecer un equilibrio. En 604 se obtiene un equilibrio entre la forma protonada y la forma desprotonada de la cadena lateral. Y cuando me paso de esos 604 y empiezo a acercarme al otro pK, esto empieza a aumentar la concentración de la forma desprotonada. ¿Okay? Entre medio de ambos, entre 6 y 9, o sea pH más o menos 8, yo voy a tener una preponderancia de esta forma desprotonada y de la forma carboxílica desprotonada, porque esa se desprotonó hace rato, pero aún voy a tener una concentración alta de la forma protonada del amino, del alfa amino. ¿Ok? Y solo cuando rebaso el 9.17, por ejemplo a pH 12, es que ese amino se desprotona y obtengo la forma desprotonada. Aquí al final obtuve en el pH más básico que todos los grupos están desprotonados. Cuando estaba en el pH full ácido, obtenía todo protonado. Cuando estoy full básico, estoy todo desprotonado. Y los entremedios son las desprotonaciones que van dependiendo de las diferentes constantes de acidez. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? No hay dudas. No. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un péptido? Cuando tengo un péptido, por ejemplo, si yo ahora uno de estas moléculas con otra molécula que tiene otra cadena lateral, lo que va a suceder es que ese aminoácido ahora va a perder el carboxilo, si es que, por ejemplo, yo uní la histidina con su carboxilo, y la uní a la alanina, por dar un ejemplo, con su grupo amina, el grupo amina de la alanina se pierde, o sea, este pK no existe, el grupo carboxilo de la histidina se pierde, es decir, este carboxilo ya no existe, y tengo la cadena lateral de la alanina adicional, que en este caso no tiene cadena lateral. Entonces ahora este mismo proceso yo lo puedo hacer considerando los grupos que sí existen. ¿Y cuáles son los grupos que sí existen? El carboxilo del grupo que está al final con el carboxilo libre, lo que se conoce como el grupo carboxilo terminal, el grupo amino del grupo que tiene la amina libre, que se le conoce como el amino terminal, y de las cadenas laterales que hay en entre medio, en el ejemplo que estoy dando acá, solamente sería la cadena lateral de acá. Digamos, el análisis sería muy parecido, porque lo único que cambiaría sería que tendríamos que colocar el carboxilo del grupo, o sea, tendríamos que cambiar este carboxilo que estaba acá por el carboxilo de la alanina. ¿Okay? Que cambia de 1,82 a 2,34. Entonces habría una pequeña diferencia. Ahora, dentro de este análisis hay una de estas estructuras que se le entrega particular interés, y es la estructura a la cual se obtiene el Sweeter ion. Se obtiene este ion neutro que también tiene cargas individuales, pero que en su suma es 0. ¿Okay? A eso se le conoce como punto isoeléctrico, ¿ya? Y es un pH característico de los péptidos y las proteínas. ¿Okay? Ese punto isoeléctrico se puede observar experimentalmente, con una medición experimental, y puede decir un poco de cuáles son las características particularmente de las cadenas laterales, porque ustedes tienen que pensar de que en un aminoácido, en una proteína de gran tamaño, por ejemplo, digamos que tiene 50 residuos, que no es muy grande, pero tiene 50 residuos, la gran mayoría de la propiedad ácido-base no va a estar relacionada ni con el carboxilo terminal ni con el amino terminal, porque va a haber uno solo de cada uno. Siempre hay uno y uno, porque todos los demás están ocupados por los enlaces peptídicos. La gran mayoría de la propiedad ácido-base va a estar relacionada con
con los residuos, las cadenas laterales de los residuos. Entonces voy a tener algunos aminoácidos, o sea, péptidos o proteínas que van a tender a tener puntos isoeléctricos mayores o menores dependiendo de qué tipo de cadenas laterales tienen, del tipo ácido-base. ¿Okay? Así que eso se puede, digamos, medir experimentalmente. Entonces, vamos a volver a eso mediante ejercicios. Más adelante vamos a hacer ejercicios, los podemos hacer, yo creo en la tarde podríamos hacer algunos de esos ejercicios. Y ahora vamos a empezar a ir construyendo un poco la estructura de la proteína, ¿ya? Entonces vamos a tener, como les decía, el enlace peptídico que se produce en términos químicos se habla de una reacción de condensación. Las reacciones de condensación son reacciones en las cuales se libera una molécula de agua, ¿ya? Que son lo contrario de la reacción de hidrólisis, en donde se agrega una molécula de agua. Entonces las reacciones de formación de enlaces peptídicos son de condensación, porque yo voy a perder una molécula de agua para poder formar un enlace entre el grupo carbonilo aquí y el grupo nitrógeno acá. Entonces el grupo nitrógeno va a conservar uno de sus hidrógenos, pero va a perder dos aquí, más el carboxilo, vamos a tener el oxígeno, vamos a tener una molécula de agua. ¿Okay? Aquí se formaron dos enlaces peptídicos y se obtiene como producto secundario dos moléculas de agua. Si yo quiero romper los enlaces peptídicos, la reacción contraria es precisamente la de las moléculas de agua, rompiendo los enlaces amida, que nosotros ya sabemos cómo funciona eso, ¿no es cierto? Tiene que venir la molécula de agua, atacar al carbonilo, abrir esto, cerrar y que se vaya a la amina. Así funcionan los derivados de ácido. Pero vamos a necesitar algún tipo de catalizador, normalmente ácido o base. ¿Okay? Entonces, tenemos el enlace peptídico. Ahora, el enlace peptídico tiene una característica conformacional, estructural, bien interesante. Las amidas tienen una capacidad de, podríamos decir, estabilización, que está relacionada con el par de electrones libres que tiene el átomo de nitrógeno. ¿Okay? Cuando nosotros vimos derivados de ácido, vimos que los diferentes derivados de ácido tenían diferentes niveles de estabilidad. Vimos el menos estable de todos, que eran los haluros de ácido, cloruros de ácido, etc. Después íbamos por los anhídridos, después teníamos, ¿no es cierto?, teníamos los cloruros, los anhídridos, los ésteres, las amidas, ¿no es cierto? Y finalmente los ácidos carboxílicos. Entonces las amidas son bastante estables. La razón por la cual son bastante estables es precisamente porque son capaces de estabilizar bastante bien la pseudocarga positiva que tiene el átomo de carbono, llevándosela un poco al nitrógeno. Y eso lo hacen a través de estas formas resonantes, en las cuales el par de electrones del nitrógeno se utiliza para formar un doble enlace, ¿okay? En esta forma resonante que vemos acá. Entonces, esto parece ser solo teoría, ¿no es cierto? En el sentido de que no hay, de que yo nunca voy a observar esta estructura resonante, siempre voy a ver esto de aquí. Sin embargo, se traduce en una propiedad del enlace, que es que cuesta energéticamente mucho más de lo normal rotar este enlace que está acá. ¿Okay? Y la molécula tiende a estar muy estable o tener una conformación muy estable cuando esta forma resonante, ¿no es cierto?, es posible, dejando una estructura que es plana. ¿Ya? ¿Por qué plana? Porque cuando yo formo un doble enlace aquí, yo hago que estos dos átomos de carbono ahora tengan hibridación tipo sp2, y esa hibridación sp2 es estable con una estructura plana trigonal, ¿okay? Con enlaces con orbitales pi, etcétera, etcétera. Entonces, esa formación de ese doble enlace solamente se produce cuando, ¿no es cierto?, tengo esta forma resonante. Y ese doble enlace evita la libre rotación, ¿ya? Entonces,
el enlace amida no es que no tenga libre rotación, la tiene porque está siempre en equilibrio con su forma de enlace simple, ¿no es cierto? Pero le cuesta rotar porque está constantemente pasando a una forma doble y la forma doble no puede rotar, entonces va a rotar y no puede, y está así, y a veces rota y a veces no rota. A diferencia de lo que le sucede, por ejemplo, a un anhídrido o a cualquier otra molécula que no tiene la capacidad de formar estas formas resonantes, de tener estas formas resonantes. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en la práctica en que hay una cierta rigidez de este enlace peptídico que cuando la llevamos ahora al polímero, es decir, ahora yo tengo un enlace peptídico, después tengo otro, después tengo otro, después tengo otro, y están todos uno al lado del otro, se empieza a producir una rigidez completa del sistema completo. ¿Okay? Y el sistema completo ya no es así como un fideo totalmente, digamos, floppy, así que puede moverse para cualquier lado, como el caso de un alcano lineal, por dar un ejemplo, sino que tengo esta pequeña rigidez como una tuerquita que le cuesta girar. ¿Okay? Entonces tengo esta tuerquita que cuesta girar aquí, que cuesta girar acá, y eso hace de que la molécula completa tienda a ser un poco tiesa. ¿Okay? Esa poca flexibilidad lleva a que digamos, las estructuras lleven a tener formas que son más estables que otras. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tengan eso en consideración, ese enlace peptídico tiene una rigidez. Y la segunda forma que tenemos de formar enlaces covalentes entre diferentes moléculas dentro de la estructura de la proteína es a través de lo que se conoce como los enlaces de disulfuro. Los enlaces de disulfuro son enlaces que se producen por una reacción de óxido-reducción entre dos grupos tioles. ¿Ya? Entonces tenemos el grupo SH, que se junta con otro grupo SH y se produce una reacción de oxidación, y esa reacción de oxidación permite la formación de un enlace azufre-azufre, que se conoce como enlace de disulfuro, y que en el caso de una proteína solamente se puede dar entre dos cisteínas, porque la cisteína es es el único aminoácido que tiene un residuo que tiene un grupo tiol. ¿Okay? Entonces, dentro de estas cadenitas que tenemos de diferentes aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos, se pueden producir enlaces entre estas cadenas o incluso dentro de la misma cadena entre cisteínas que forman estos enlaces de disulfuro. ¿Okay? Hay proteínas, obviamente, que ayudan a que esos enlaces de disulfuro se formen, etcétera, etcétera. ¿Okay? No se forman así de forma tan libre, digamos. ¿Okay? Ahora, en general, la cisteína no es un aminoácido muy común, ¿okay? Pero la queratina, que es la proteína de la cual está hecha el pelo de los mamíferos, tiene una cantidad bastante inusual de queratina, porcentualmente. ¿Okay? Y esto le permite formar enlaces de disulfuro bastante más que una proteína normal. ¿Okay? Y entre proteínas unas con otras. Y eso lleva a que la estructura tridimensional de la proteína pueda tener diferentes formas dependiendo de cómo se forman estos puentes de disulfuro. ¿Okay? Entonces, la gente que tiene el pelo liso, o los animalitos, aquí yo coloqué estos perritos, porque en algún momento hice esta diapo para veterinaria, pero se quedaron ahí los perritos, como que nada que ver colocar una persona con el pelo liso y otra con el pelo crespo, así que dejé los perritos. Uno tiene, ¿no es cierto?, estos pelos lisos tienen puentes de disulfuro que mantienen esta estructura lisa. ¿Okay? Y los que tienen la estructura tipo más crespa es porque los puentes de disulfuro se están uniendo más cercanos unos a otros y por lo tanto están generando pequeñas curvaturas dentro de la estructura de la proteína que se traducen en una curvatura general de la macroestructura, digamos. ¿Okay? Entonces, ahora las chicas saben que, por ejemplo, uno puede hacerse un procedimiento que permite hacer que los pelos, digamos, puedan cambiar de ser crespos a lisos
o de lisos a crespos de una forma semipermanente, ¿okay? Lo que se conoce como la permanente, ¿ya? Y eso se hace a través de químicos que precisamente permiten que, agentes reductores y oxidantes que permiten que estos enlaces de disulfuro que tiene de forma natural la proteína que tiene, ¿no es cierto?, el personaje al que le vamos a alisar el pelo o a encresparlo, se rompen estos enlaces de disulfuro y después se les da una forma y se vuelven a formar con un segundo compuesto químico. ¿Okay? Entonces, de esa manera se puede dejar que estos puentes de disulfuro formen una estructura tridimensional dada. ¿Okay? Ahora, de forma natural, después estos puentes de disulfuro se rompen y se reordenan según, ¿no es cierto?, la estructura genética que tiene cada persona, ¿no es cierto? Y por eso que no son 100% permanentes. Digamos. Entonces, vamos a tener una estructura que la vamos a considerar la estructura primaria, que va a estar dada precisamente por el mapa de todos estos enlaces peptídicos y disulfuro que tiene una proteína. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo, tengo una glicina unida a una valina, etcétera, 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 y tengo puentes de disulfuro entre la cisteína 6 y la cisteína 11, y etcétera, etcétera, y tengo una cadena que se une con otra cadena a través de un puente de disulfuro entre el 20 y el etcétera, etcétera. Cuando yo hago ese análisis, yo estoy hablando de la estructura primaria. ¿Okay? Y voy a tener, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como un mapa 100% químico de enlaces. ¿Okay? Pero la estructura de las proteínas no está solamente dada por esta estructura primaria, es decir, por la secuencia en la cual están los aminoácidos y por los enlaces de disulfuro que unen en las diferentes cadenas de la secuencia. También está dada por otros niveles de estructura. ¿Okay? Uno es el nivel secundario, o la estructura secundaria, está dada por interacciones que se dan dentro también de la proteína y que están relacionados con la rigidez estructural que tienen los enlaces peptídicos. ¿Okay? Como dijimos hace un rato atrás, los enlaces peptídicos tienen una rigidez estructural y esa rigidez estructural les permite interaccionar unos con otros dentro de una cadena para formar enlaces de tipo puente de hidrógeno que estabilizan aún más esta estructura ya, ¿no es cierto?, ya preestabilizada por la rigidez de los enlaces peptídicos. Y ahí se dan dos formas características que son la hélice alfa y la hoja beta. ¿Okay? Y la mayoría de las proteínas tiene un porcentaje importante, ya sea de estas hélices alfa o de hoja beta dentro de su estructura secundaria. Van a haber algunas otras partes que son, digamos, mixtas o que no tienen una orientación característica. ¿Okay? Pero es muy común que dentro de la estructura de la proteína hayan ciertos porcentajes importantes de estas dos formas tridimensionales. De aquí en adelante estamos hablando de conformaciones, en cierta manera. ¿Okay? Es decir, estamos hablando de enlaces simples que tienen libre rotación, aunque sea un poco restringida en el caso de la amida, pero que son esencialmente libres. Pero hay orientaciones, ángulos, que llevan a una estructura tridimensional característica. ¿Okay? Luego tenemos lo que se conoce como la estructura terciaria, es decir, tenemos estructuras que van a estar en una forma, por ejemplo, de hélice alfa, otras que van a estar en una estructura tipo hoja beta, pero además vamos a tener interacciones específicas entre residuos, grupos distintos de la molécula, esencialmente dados por los residuos de la proteína, que van a interactuar dependiendo de las afinidades químicas que tengan. Por ejemplo, aparece ahí arriba, ¿no es cierto?, un aminoácido que tiene el grupo OH, tirosina me parece que forma un puente de hidrógeno con un grupo carboxilo de algún tipo de amida, ¿no es cierto?, un enlace peptídico. Aquí tenemos una interacción entre un grupo amino y un grupo OH también, formando un puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son como interacciones no covalentes, son de las más fuertes, digamos, y pueden, digamos, enganchar muy bien una molécula. Pero también vamos a tener interacciones que son de afinidad de polaridad, digamos. Por ejemplo, los residuos que son altamente
apolares van a tender a meterse hacia adentro de la proteína y a juntarse entre ellos para minimizar la interacción con grupos polares o con el medio acuoso en el que normalmente está la proteína. ¿Okay? Eso va a hacer que la proteína, ¿no es cierto?, se doble y se enrolle de una cierta manera para precisamente minimizar cada una de estas interacciones. ¿Okay? Entonces estas interacciones también van a ser interacciones estabilizadoras porque sacarlas y llevarlas a un ambiente más polar requiere energía y por lo tanto se mantienen de forma más, digamos, estable así. ¿Okay? Entonces maximizan un cierto nivel de estabilidad. ¿Okay? Ahora, es interesante considerar de que, y me imagino que después lo van a estudiar con más detalle, cuando las proteínas se sintetizan, hay un sistema proteico que va sintetizando las proteínas, ¿no es cierto? Y que va decodificando un ARN, ¿no es cierto? Que trae la información de cómo codificar la proteína y todo. Pero lo interesante es que esa maquinaria proteica le permite también a la proteína irse enrollando y formando estas interacciones de una forma ordenada y controlada. ¿Okay? Es decir, no se construye una proteína así como a lo largo y después se deja que se enrolle. No, sino que el mismo proceso de síntesis va permitiendo la interacción de los grupos y que estos se vayan ordenando correctamente. ¿Okay? Esto es tremendamente, es vital muchas veces para la función de la proteína, porque la función de la proteína después va a estar normalmente dada precisamente por esta estructura tridimensional. Probablemente va a haber un sitio activo, va a haber un lugar que tiene una estructura tridimensional característica. Si esta estructura tridimensional característica no se produce durante el proceso de biosíntesis, entonces esa proteína, aunque tenga la secuencia correcta, los enlaces covalentes correctos, no va a tener funcionalidad, no va a tener la funcionalidad correcta. Entonces, ahí hay un proceso que está controlado, no es solamente que la molécula, esa es su conformación y se acabó. ¿Ya? De hecho, si muchas de estas proteínas, si uno les entrega energía suficiente, por ejemplo, las calienta o les cambia el pH lo suficientemente brusco, van a tener la capacidad de desenrollarse, de cambiar su estructura tridimensional y después no van a ser capaces de volver a la estructura tridimensional original. ¿Ya? Es lo que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Entonces, precisamente esa estructura tridimensional que se produce durante la biosíntesis se tiene que mantener para que la proteína mantenga su función. ¿Okay? Pero eso lo van a ver con mucho más detalle más adelante. Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es cuando nosotros tenemos proteínas que son, digamos, están unidas covalentemente, son individuales covalentemente, pero interactúan con otras proteínas para formar complejos proteicos que le entregan a su vez muchas veces una funcionalidad adicional. ¿Okay? Entonces van a tener lo que se llaman cadenas dentro de una estructura. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina es un complejo proteico que está formado por 4 unidades que interactúan unas con otras para formar esta estructura que conocemos finalmente como hemoglobina. ¿Okay? Entonces, a esta estructura le llamamos estructura cuaternaria, y muchas proteínas la tienen, sobre todo proteínas que tienen funcionalidades más complejas que la catálisis. ¿Okay? Entonces, ahí hay otro nivel de interacción. Ahora, ¿cómo se produce esa interacción entre unos y otros? Normalmente puentes de hidrógeno que permiten la interacción y que permiten, podríamos decir, enganchar un ovillo con otro ovillo, etc. ¿Okay? Entonces hay una disposición espacial de estas subunidades para generar una estructura más grande, más supramolecular, podríamos decir. ¿Okay? Eso, chicos. ¿Dudas? ¿No? No. Ya. Todo bien. Vale.
En la tarde vamos a hacer una sesión cortita con algunos ejercicios de esta parte de proteína, ¿ya? Para que pongamos un poco práctica al tema rápidamente. La parte que más complejidad tiene es el tema de determinar un punto isoeléctrico, de ver la formación de la proteína con los enlaces peptídicos y ver cómo se comporta su estructura con el pH, etcétera. Esa parte la vamos a introducir hoy día en la tarde para que también tengan ese elemento para poder empezar a ejercitar. ¿Okay? Eso, chicos. Si no hay más dudas, nos veríamos entonces en la tarde. Vale, profe. Ya, Gracias. bueno, nos vemos. Profe, muchas gracias. Chao, chao. Profe, gracias. Chao. Chao, profe.